El evento de extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años ha producido un delineamiento del mundo como lo conocemos más parecido al actual. Pero durante miles o millones de años, los animales, los seres vivos, sufrieron las consecuencias de un gran impacto de un asteroide. Esto lo vemos reflejado muy bien en la reciente serie Life on Our Planet. Así que en este video exploraremos un poco lo que se sabe sobre las consecuencias de esta extinción. Bueno, como se ve en la docuserie, cae un gran asteroide, un bólido como se le dice, en la Tierra. Este asteroide podría haber tenido alrededor de 10 kilómetros de diámetro. Es incierto el tamaño total, ya que lo que existe de este asteroide es un cráter enorme de varias decenas de kilómetros en la península de Yucatán en México, Chicxulub, encontrada en 1970, este cráter. Pero más posteriormente, en 1980, un geólogo, Walter Álvarez, y su padre exploraron cuáles fueron las consecuencias de este cráter, de este asteroide que cayó sobre la Tierra, y pudieron de esta forma asociar capas de iridio, que es un metal que desprende la colisión de los asteroides, y lo pudieron asociar con el cráter, ya que estas capas tienen la misma edad de las rocas que están en el cráter, pero es difícil asociar algo que está hundido a un cráter enorme de mucha profundidad, una edad exacta. Por otro lado, la presencia de estas capas de iridio lo relacionan directamente. Este iridio lo que nos está mostrando, y lo que pudieron demostrar Walter Álvarez y su padre, es que principalmente en la zona donde lo encontraron, en Norteamérica, en capas de arcilla, es que por debajo hay dinosaurios, pero por encima no hay nada de dinosaurios. Esto indica que los dinosaurios, posteriormente a la colisión de este asteroide, tuvieron que haberse extinguido, lo cual significó la principal hipótesis, ahora con muchísima más evidencia, más como una teoría que una hipótesis simple, de la extinción de los dinosaurios como efecto, como causa de este asteroide. Ahora, ¿solo los dinosaurios se extinguieron? No, alrededor de un 75% de la vida sobre la Tierra se extinguió a fines del Cretácico, 66 millones de años, que dio paso al Cenozoico con el Paleoceno posteriormente. Pero esta extinción de los dinosaurios, que también llevó a la extinción a reptiles marinos, reptiles voladores, en realidad a muchísimos grupos de reptiles más, además de los dinosaurios, dio lugar a la extinción de muchísimos grupos de mamíferos, a insectos, plantas, o sea, afectó a toda la vida. Lo que pasa que un poquito de todo sobrevivió. Algunos mamíferos, algunas plantas, algunos insectos, muchos insectos en realidad, aves, muchos grupos de reptiles, pero muchos otros no. Había muchos más reptiles en el Cretácico que los que hay en la actualidad. Y bueno, fue menor la muerte, la pérdida de diversidad en el Cretácico Paleoceno que en el Pérmico Triásico. Fue mucho menor. Con la extinción del Pérmico produjo la muerte de alrededor de un 90% de la diversidad sobre la Tierra. Además, como resultado de la caída del impacto de este asteroide, tuvo que producir inmediatamente, lo cual está probado también, algo que se llama metamorfismo de impacto. Esto es que las rocas asociadas cercanamente, los sedimentos asociados cercanamente al asteroide, a la zona de impacto, se deforman, se queman, se aplastan. Y esto se ve claramente en todo lo que rodea el cráter, en todas las rocas. Entonces esto es una evidencia de que ahí tuvo que haber un impacto masivo, inmediato, ahí en la zona. Luego, en un radio más amplio, hay capas de iridio, como digo, por debajo hay dinosaurios, por encima no hay, porque esa capa de iridio lo que puede hacer es representar varios cientos de años en los que los dinosaurios todavía existían, los dinosaurios no avianos existían, y posteriormente a eso no existen más. Y no quiere decir que se extinguieron inmediatamente luego del impacto, sino que duraron unos cientos de años. ¿Por qué? Porque esas capas de iridio se depositaron
durante varios cientos de años. Porque se probó también este año que hubo un invierno nuclear posteriormente al impacto del asteroide. Esto quiere decir una caída de la temperatura de más o de alrededor de 15 grados centígrados, lo cual afectó notablemente no solamente a los animales al bajar la temperatura. Los dinosaurios, que son reptiles, no pueden regular la temperatura como lo hacen los mamíferos actuales, pero no fue eso en sí únicamente lo que los afectó, porque también había muchos dinosaurios que construían cuevas, así que podrían haber hibernado también, pero evidentemente no estaba tan desarrollado como en otros grupos que sí sobrevivieron a esta extinción. Por otro lado, este invierno nuclear se extendió durante más de 25 años, se calcula, por lo cual este es un análisis muy reciente de este año sobre algunas de las causas a más largo plazo unos años después del impacto del asteroide. Además, también asociado cerca del cráter de Chicxulub también hay iridio, capas de iridio, lo que quiere decir que fue tal el impacto que incluso se depositó este metal en el propio sitio, asociado al propio sitio del impacto. O sea que el asteroide en sí tuvo que haberse o derretido en parte, o tuvo que haberse incorporado también debido a esa fuerza con la que cayó. Se incorporó propiamente a la roca del suelo, se pegó a la roca del suelo. Entonces eso produjo que se incorporara en el registro geológico de la zona del propio impacto. Y bueno, esto tuvo que haber producido marejadas enormes, como se ve en esta parte de la serie de Life on Our Planet. Produjo también el levantamiento de roca, como se ve también en la serie, y luego la vuelta a caer de estos materiales. Y esto afectó a la producción primaria. En gran parte fue muy perjudicada en la producción primaria, que son las plantas, la fotosíntesis. O sea, gran parte de la fotosíntesis es producida en el mar por algas cianófitas y otros tipos de algas, porque además ocupan gran parte de la biomasa, como se dice. La mayor cantidad de plantas o de actividad fotosintética está en el mar en lugar de en la tierra. En la tierra hay actividad fotosintética, pero es un porcentaje menor en comparación a la que hay en el mar, pero es también notable, importantísima. Pero toda esta actividad primaria se vio muy perjudicada. Sin embargo, también debido a todos los seres vivos que no sobrevivieron este impacto, inmediatamente y posteriormente también hubo disponibilidad de alimento para los seres que sí sobrevivieron, y además también hubo, por ejemplo, también muchas semillas, muchos frutos, etcétera, que se acumularon en el suelo, y muchos animales como aves pudieron inmediatamente aprovechar ese recurso al poder rasgar en la superficie y encontrar esas semillas, y otros animales mediante la construcción de cuevas, como también se ve en la serie. Pero no es que posteriormente a esto haya habido una evolución mayor, más rápido de los animales, de los seres vivos, sino que siempre hubo una evolución. Lo que pasa que al extinguirse los dinosaurios y al extinguirse gran parte de los animales marinos, hubo grandes espacios, grandes roles, nichos ecológicos que quedaron disponibles, quedaron vacíos. Entonces los animales que sobrevivieron, los seres que sobrevivieron, pudieron irlos aprovechando y ocupándolos. Se tardó millones de años en recuperar algunos de los espacios perdidos, y muchos otros espacios perdidos nunca se recuperaron. Hay nichos ecológicos que no están ocupados porque, como también hablé varias veces con varios científicos, la naturaleza no es todopoderosa, como me dijo Paul Sereno. No es todopoderosa, no puede hacer todo lo que quiere, tiene que trabajar con lo que tiene la naturaleza, los seres vivos, y están limitadas por la propia capacidad de los seres vivos de adaptarse a las nuevas condiciones. Entonces, muchos años después, muchos millones de años después del impacto del asteroide, la vida empezó a florecer nuevamente. Por ejemplo, esto que vemos con los forurrácidos no fueron ni los primeros predadores que aparecieron luego del impacto del meteorito, ni el inicio de la diversidad o una muestra más de lo que podían hacer los dinosaurios, sino que es un tipo de dinosaurio aviano que evolucionó posteriormente al impacto y aprovechó un nicho ecológico, como posteriormente también lo aprovecharon muchos grupos de mamíferos. Ya habían muchos grupos de mamíferos carnívoros en la época del
forurrácido y habían otros también que podrían haberlos comido. Incluso vemos también que hay una escena de un esmilodon atrapando y comiéndose un forurrácido. Pero esto no es como la serie nos dice en una dinastía que predominó por sobre la de los dinosaurios, por ejemplo, que fue en declive. No, es un grupo de animales cazando a otro para sobrevivir. Como comía el forurrácido, podía comerse otro mamífero también perfectamente. Los esmilodontes, como cualquier otro, un forurrácido comerse otra ave. No es que se extinguieron también estos forurrácidos porque los mamíferos les ganaron. No necesariamente. Hay que ver cuáles fueron las razones. En muchos casos no se sabe por qué se extinguieron muchos animales y no hay forma de explicarlo por ahora. Eventos de biodiversidad amplia, no se sabe por qué muchos animales se adaptan a distintas cosas. Esto es todo motivo de estudio constante, pero muchas veces no hay respuesta más que tuvieron la oportunidad y tuvieron la genética que les permitió aprovechar ese recurso. Bueno, esto espero que les haya gustado. Esto un poco de lo que quería hablar de el evento de extinción del Cretácico terciario y un poquito comparándolo con el Pérmico, el evento de extinción más grande anterior a la del Cretácico, y un poco de qué pasó posteriormente a la extinción de los dinosaurios. Espero que les haya gustado el video, denle like, seguimos en Secretos Paleontológicos.